buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la palabra de Dios, la importancia de ella. El día de hoy vamos a hablar del pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Todo el pasaje tiene que ver con lo que voy a leer. Voy a leer solamente 3 versículos que se encuentran en Juan 7, versículos 37 al 39. Mucha atención, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta ahí la lectura. No cabe duda, hermanos, que la imagen que aquí presenta el Señor es una imagen muy bella e inspiradora. Creo que a todos nos gustaría que nuestro corazón fuera como un manantial que desborda formando ríos de agua viva. La expresión parece implicar plenitud, satisfacción, una satisfacción desbordante. Implica frescura, implica crecimiento, implica vida. Pero Jesús no es simplemente un poeta que evoca emociones mediante imágenes. Sí, eso es, pero mucho más que eso. Esas palabras se refieren a algo real. Las palabras que dice el Señor Jesús no están destinadas a hacernos sentir bien por su belleza o por las emociones que provoca. Más bien esas palabras tienen la intención de ponernos en contacto con algo fuerte y poderoso que vive fuera de nosotros. Y no es una mera imagen, por cierto, es algo tan real hoy como lo era el día que lo dijo, tan real y personal como la persona que está a tu lado, ahí donde te encuentras. Pero al pensar en este texto, podemos hablar nosotros de nuestra experiencia, de lo que sentimos. Pero eso sería en vano si esto no nos lleva a Jesús. Vamos a hablar acerca del pasaje. Primero, la fiesta que se menciona en el versículo 37 es la fiesta judía de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, o conocida como Sukkot. La palabra hebrea Sukkot es el plural de Sukkah, tabernáculo o cabaña, lo que nosotros conoceríamos como una tienda de campaña, una palapa en algunos lugares de este país se dice. Es una estructura tal vez con muros improvisados cubiertos en el hebreo es shach. Es un material como, digamos, hojas de palma alrededor de la cabaña. Una sukkah es esa vivienda temporal en la que los agricultores vivían durante la cosecha. Eso nos habla de la importancia agrícola de esta fiesta en su momento. Eso lo destaca el libro de Éxodo. En el Levítico vemos que también es una reminiscencia de las viviendas frágiles, portátiles, que los israelitas llevaban consigo y en las cuales habitaron durante 40 años de peregrinar en el desierto después de la esclavitud en Egipto. Durante la fiesta de los tabernáculos en la Biblia se llevaban a cabo 2 ceremonias muy importantes. El pueblo hebreo llevaba antorchas alrededor del templo, iluminando un candelero muy brillante a lo largo de las paredes del templo para mostrar que el Mesías sería una luz para los gentiles. Además, el sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé, aquel estanque en donde el Señor Jesús sanó a un hombre que lo mandó a lavarse con el lodo que le había puesto.
El sacerdote sacaba agua de ese estanque y la llevaba al templo, donde la vertían en un recipiente de plata junto al altar. El sacerdote pedía a Dios que les proporcionara agua celestial en forma de lluvia para tener una buena siembra, una buena cosecha. Los evangelios registran también que nuestro Señor Jesús no solo celebró esa fiesta, sino que tomó esos elementos, usó esos elementos tradicionales de la celebración y los aplicó a su propia vida y su misión. Para entender la enseñanza del Señor Jesús aquí, necesitamos un poco de los antecedentes que vemos en Levítico 23. Les pido que busquen más tarde, lean Levítico 23. Ahí Moisés instruye al pueblo en el primer día y el octavo día de la fiesta que tendrían que ser días muy especiales de descanso. Pero los demás días, en medio, el séptimo día era conocido como Hoshana Rabbah, el gran día. Y el pueblo de Israel desarrolló tradiciones muy especiales para marcar este día en particular. La más espectacular de estas ceremonias es la ceremonia del agua, de la cual les voy a hablar. Y está relacionada con las palabras del Señor Jesús cuando habla del agua de vida. Imagínense un desfile de adoradores de Dios, de personas adorando a Dios, con flautistas llevados por el sacerdote hacia el estanque de Siloé. En ese donde decíamos que Jesús le dijo al ciego que lavara sus ojos después de haberle puesto lodo en ellos. El sacerdote tenía 2 jarras de oro, una era para el vino y la otra se llenaba con agua del estanque de Siloé. Inmediatamente después de haber llenado esa jarra con agua del estanque, recitaban el Jalel, que consiste en los himnos escritos, los salmos 113 al 118. Inclusive se cantaba de forma alternada, antifonal, acompañados, por supuesto, de música, con flautas. Repetían el último versículo del Salmo 118 y agitaban las palmas con la mano derecha. Regresaban entonces al templo a través de lo que se conoce como la puerta del agua. Tocaban una trompeta cuando el sacerdote entraba en el área del templo, se acercaba al altar donde tenía otros 2 recipientes, pero ahora de plata, vertía en uno de ellos vino como ofrenda al Señor y el agua del estanque de Siloé en el otro. En Juan 7:37 dice que el último día, el gran día de la fiesta, sucedió algo muy especial. Estas ceremonias, hermanos, estaban llenas de un poderoso significado bíblico, siempre relacionado con la Escritura. No podría ser de otra forma. No eran hechos aislados o ocurrencias, ideas, sino relacionadas con la Escritura, algo que ya conocía la gente. Después de la ceremonia del agua y leer el Jalel, esas alabanzas o cantarlas de los salmos, probablemente fue cuando Jesús declaró estas palabras abiertamente a la gente que se había reunido ahí. Tuvieron que ir al estanque Siloé a obtener el agua y el recipiente que estaba sobre el altar significaba que este símbolo, o sea, simbolizaba que esta agua venía del cielo, o habría de venir del cielo. Y estaba afirmando el Señor Jesús que Él era la fuente real de esa agua de vida. Dios ordenó las fiestas anuales que se celebraban para que su pueblo recordara las grandes cosas que había hecho Dios por ellos cuando los libertó de la esclavitud en Egipto. Esta fiesta, Sukkot, le recordaba al pueblo lo que había pasado en su travesía en el desierto, cómo Dios suplió de manera milagrosa todas sus necesidades. Una de las necesidades que, por cierto, había suplido era esa, el agua. Tenían que recordar que habían estado sedientos y Dios había provisto esa agua. En Éxodo 17, que también les pido que posteriormente lo lean,
Moisés nos cuenta cómo el pueblo, poco después de haber escapado de Egipto, se trasladó al sur desde el desierto de Sin, acampó en Refidim, así lo dice ahí la palabra de Dios, y ahí no había agua, y por tanto, en lugar de confiar en Dios, que había partido el mar para ellos, el pueblo dice, en el Éxodo 17:3, dice, el pueblo tenía sed de agua y murmuraba contra Moisés. Entonces Moisés clama al Señor, y Dios hizo que saliera agua de una roca. Es una historia excelente, hermosa, hermanos. Ahora, el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se pone de pie después de esta ceremonia del agua y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí podemos ver, como en todo el Evangelio de Juan, que Jesús habla de sí mismo como el cumplimiento de las fiestas judías. Todo el Antiguo Testamento había apuntado hacia un tiempo de cumplimiento, y Jesús es ese cumplimiento. Solo algunos ejemplos del Evangelio de Juan. El tabernáculo en el desierto, el templo después de eso, eran los lugares donde la gente se encontraba y adoraba a Dios. Juan muestra a Jesús como un reemplazo y cumplimiento de esas fiestas. En Juan 1:14 dice, todos lo recuerdan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra hecha carne entre nosotros. En el capítulo 2, versículo 19, dice el Señor Jesús, refiriéndose a su propio cuerpo, pero también aludiendo al templo de Jerusalén, dice, destruiré ese templo y en 3 días lo levantaré. Ya no nos encontramos con Dios en el tabernáculo, esa construcción temporal, portátil, sí, ni tampoco en el templo, esa cosa tan majestuosa que se construyó, sino lo encontramos en Jesús. Encontramos a Dios en Jesús. Otro ejemplo de cómo Dios cumple. Jesús cumple el Antiguo Testamento. También lo podemos encontrar en Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y continúa diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier salud, hermanos, cualquier esperanza, salvación que se ofrecía en el Antiguo Testamento a través de ceremonias, símbolos y sacrificios, ahora se ofrece a través de la muerte de Jesucristo. Todas esas cosas mostraban lo que estaba por venir. Así que cuando escuchamos a Jesús gritar, hablar con una voz potente en la fiesta de los tabernáculos diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, entendemos que quiere decir, si tienes sed de Dios, si anhelas el consuelo de Dios, entonces ven a mí. En Jesús se resume todo el pasado. En Él ha llegado la esperanza del futuro. Dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Jesús domina toda la historia, resumiendo en sí mismo toda la gracia y el poder de Dios manifestados en épocas anteriores, encarnando en el presente la esperanza de una gloria futura. Toda la historia existe por Jesús. Dios le da forma a todo para su propia gloria. Ahora quizás estemos listos ya para escuchar las palabras de Jesús cuando llegan. Si alguno tiene sed, venga. La invitación es universal y sin embargo, aun cuando es universal, es condicional. Solo hay una condición única y dice, si alguno tiene sed. Condición es tener sed. ¿Qué significa
Ahora venir a beber. Si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no está con nosotros de forma visible hoy o tangible. Por lo tanto, no podemos ir a Él físicamente. Venir a Jesús debe ser un acto del corazón. Lo que Jesús quiere decir con beber es lo mismo que quiere decir con creer, confiar. De hecho, dice, venid a mí, vengan a mí, el que quiera, el que tenga sed, venga a mí y beba. El versículo 37. Inmediatamente dice, el que cree en mí, pudo haber dicho, el que bebe de mí, pero usa las dos expresiones en forma paralela. La evidencia más clara de esto se encuentra en Juan 6, donde Jesús le dice en el versículo 35, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Cree en mí, no tendrá sed jamás. Beber en mí, beber de mí, tendrá el agua de vida. Por tanto, la esencia de beber la palabra de Jesús es confiar en ella. Tenemos que beber de esa palabra de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios. Todo comienza primero, hermanos, con un alma sedienta de Jesús. Y luego tomar las promesas de Dios con fe. Entonces suceden dos cosas en nuestro corazón. Primero, sentimos profundamente que hemos descubierto la fuente de gozo completo y duradero. Y nuestro corazón anhela conocer más y más de Cristo a través de su palabra. Lo segundo es lo que ya sabemos, el agua que hemos bebido hasta ahora, para usar las palabras de Juan 4:14, que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando bebemos de esta agua viva, no tendremos sed jamás. Pero eso no termina ahí. Ahora el agua fluirá de nosotros como un manantial, en una forma de río. Y no un río, sino ríos, dice. Entonces, cuando nuestra sed ha sido satisfecha, abrevamos de esa palabra. Ahora nuestra vida empieza a fluir como un manantial de ríos. La pregunta es, en realidad, tú que eres creyente, ¿está fluyendo de tu vida esos ríos? La respuesta la conozco, posiblemente no, posiblemente hay ocasiones en que se seca un poco, ocasiones que es un hilito de agua, en ocasiones es un pequeño arroyo, y por una razón. Voy a citar las palabras de Calvino y con ello concluyo mi exposición de esta mañana. Dice en Calvino, en sus comentarios, un ideal que ninguno de nosotros puede poseer perfectamente en la vida presente debido al pecado que mora en nosotros y debido a las diferentes medidas de fe. Pero es un ideal en el que podemos progresar mientras caminamos con el Señor. Realmente podemos experimentar una plenitud constante de gozo en Él que fluye de nosotros a los demás. Por tanto, debemos tener esperanza porque el que inició en nosotros la buena obra de salvación la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, citando Filipenses 1:6. Pero tenemos que seguir adelante hacia la meta, citando Filipenses 3:12-16. Aquí está la promesa de Jesús para todos. Jesucristo bendice a todos los que creen en Él, con ríos de agua viva de su Espíritu, para que podamos ser bendición para otros. Dios les bendiga, hermanos, y que sigan teniendo un excelente día.